Bueno, entonces, buenos días. Hoy día vamos a ver ecuaciones de estado, que es una temática bastante simple de comprender. En el fondo, ustedes ya saben algo. Primero estamos trabajando con gases. El gas, recuerden que es una materia que ocupa o que tiene una pequeña densidad. Por eso nosotros sabemos siempre que el gas está flotando, ¿cierto? Y no posee volumen ni formato propio, sino que se adapta al recipiente donde nosotros lo vayamos a poner. Por ejemplo, si ustedes tienen una botella y ponen gas, el gas se va a adaptar a esa forma, no así el líquido, por ejemplo. Los gases sabemos también que están formados por átomos y moléculas que van a interactuar entre ellas a través de fuerzas intermoleculares. Nosotros tenemos dos tipos de gases, o sea, uno que se comporta como un gas ideal, y los gases que tienen el comportamiento real. Obviamente que la mayoría de los gases están asociados a los gases reales. El gas ideal o gas perfecto, que se llama, son gases que se mueven de manera aleatoria y no interactúan entre ellos. ¿Okay? Por ejemplo, aquí yo les pongo un dibujo en el cual vemos nosotros la dirección del movimiento de la molécula. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, este comportamiento lo tiene el aire, el oxígeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono, etc. Mientras que en el caso de los gases reales, ellos no se comportan como los gases ideales, ya que mantienen una presión generalmente alta y una baja temperatura. Por lo tanto, al tener una alta presión y una baja temperatura, se asocia a que los valores de las densidades son muy altos. Y ellos sí tienen fuerzas de atracción. Entonces, nosotros vemos cómo se empiezan a atraer entre ellos. ¿Ya? Aquí tienen otra foto, o otro diagrama en realidad, donde ustedes pueden ver que el gas ideal sigue cualquier movimiento aleatorio, no hay problema, pero acá empiezan a ver esta fuerza de atracción. Por favor, si ya estoy hablando muy despacio, me tienen que avisar. ¿Ah? Bien, ¿qué son las ecuaciones de estado? Las ecuaciones de estado son expresiones algebraicas que nos relacionan la presión, el volumen y la temperatura. Ustedes ya conocen esto, aunque crean que no, pero ustedes han trabajado muchas veces con la ecuación de gas ideal que ustedes le llaman pavo ratón, ¿ya? Que es el P por V, o sea, la presión por el volumen es igual al número de moles por R, que es la constante universal de los gases, y multiplicado por T. Esa es la ecuación que se adecua a un gas que tiene un comportamiento ideal. Cuando el gas no tiene un comportamiento ideal, entonces existen un montón de ecuaciones que tratan de representar a esos gases. Y dentro del curso, y cuando estoy hablando de muchas ecuaciones, son muchas ecuaciones, o sea, pueden haber 100 o más ecuaciones. De hecho, hay un paper que tiene una ecuación mía. ¿Ya? Pero yo pongo estas que son las convencionales. Entonces está la ecuación de Van der Waals, la ecuación de Redlich-Kwong y el factor de compresibilidad. Estas son las cuatro ecuaciones que nosotros vamos a ver a lo largo del semestre. Bueno, la ecuación de gas ideal, que nosotros lo vamos a simbolizar como GI, de gas ideal, ustedes la conocen, es P por V es igual a nRT. Aquí, recordar, por ejemplo, si yo escribo el volumen, recuerden que el volumen específico es igual al volumen dividido por la masa, ¿cierto? Y yo sé que la masa, si la relaciono con el peso molecular, ¿verdad? El peso molecular es igual a la masa dividido por el N. Por lo tanto, si acá yo respejo la masa, me va a quedar igual al N por PM, al número de moles por el peso molecular, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo podría decir que el volumen específico es igual, y dejo el volumen total, y en vez de M, ¿qué pongo? N por el peso molecular. N por el peso molecular. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes tienen que P por V es igual a nRT, ¿cierto? Entonces, despejando de acá, nosotros vamos a llegar a esta ecuación, ¿cierto? nRT. El N es igual a la masa dividido por el peso molecular. Por lo tanto, si yo después despejo la presión,
la presión va a ser igual a M dividido por EPM por RT dividido por el volumen. Entonces, al final, yo sé que este V dividido por M es el volumen específico. Por lo tanto, me queda la presión por el volumen específico, la presión por el volumen específico es igual a R por T dividido por el peso molecular. Entonces, de aquí, ustedes pueden escribir la ecuación de gas ideal o la pueden representar dependiendo de los datos que ustedes tengan. Yo podría tener el volumen total y en ese caso, y tengo el número de moles, lo aplico así. Si yo tuviera el volumen específico o bien tuviera la densidad, acuérdense ustedes que la densidad es kilogramos, por ejemplo, partido por metros cúbicos, es igual al volumen del inverso, el inverso del volumen específico. Salió al revés, dije el inverso del... Ya. Entonces, acá tenemos que, nosotros podríamos escribir esta ecuación en términos de la densidad. ¿Se fijan? O sea, la presión va a ser igual a la densidad por R, T, dividido por el peso molecular. ¿Alguna duda hasta ahí? Todo claro, profe. Perfecto. Entonces, chiquillas, chiquillos, ustedes pueden aplicar la ecuación de gas ideal en esta forma, o sea, incluso yo les podría decir calcule la densidad, y ustedes tendrían que decir, la densidad de un gas ideal, disculpen la letra horrible que tiene la profe, es igual, en todo caso esta letra la tengo en la pizarra y en todos lados, me ha acompañado toda la vida. Entonces va a ser igual a la presión por el peso molecular dividido por RT. Ustedes pueden hacer muchos juegos con estas ecuaciones, al que les gustan las matemáticas, acá se entretiene mucho, ¿ya? Bien, eso es con respecto a la ecuación de gas ideal, que no es muy nueva para ustedes. Ahora, con respecto a las ecuaciones nuevas, en realidad tampoco se les va a hacer no se les va a hacer muy difícil entenderlo, porque las ecuaciones para gases ideales son, para gases reales, son adaptaciones de las mismas ecuaciones de gas ideal. Fíjense acá. Por ejemplo, voy a poner abajo acá esto. La ecuación de Van der Waals, fíjense, la presión es igual a RT dividido por el volumen específico menos V. Ustedes delante, cuando vimos la ecuación de gas ideal, dijeron la presión es igual a RT. No voy a considerar el peso molecular porque como ese es el comodín, ustedes lo pueden multiplicar o dividir por él cuando quieran. Entonces me queda, esa era la ecuación de gas ideal, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué dijo Van der Waals? ¿Qué dijeron? ¿Qué dijo Van der Waals? Dijo, mira, a esta ecuación le voy a agregar un parámetro V, y le restó un V. Este parámetro le puso factor de covolumen, ¿ya? Y además le restó otro valor, ¿ya? Que este medía las fuerzas de atracción. Este medía el efecto repulsivo, el V, y este término medía las fuerzas de atracción. ¿Se acuerdan que yo les dije que en el caso del gas ideal era aleatorio y no habían fuerzas ahí relacionadas que interactuaran? En cambio, en el caso de los gases reales, hay fuerzas de repulsiva y fuerzas de atracción. ¿Ok? Entonces, estos son los dos términos que le agregó Van der Waals. ¿Ok? Este parámetro B, hay dos posibilidades de determinarlo. Ustedes los tienen en las tablas, en las mismas tablas que hemos visto en clases. Búsquenlo si quieren. A ver, lo voy a mostrar mejor. Desean observar. Vamos a desear mantener. ¿Ya? Entonces, fíjense. Chan, chan. Vamos a ver. Ya. Nosotros, al comienzo de las tablas, mejor se los voy a mostrar porque si no se puede... ¿Están viendo o no? Sí, profe. Ya. Acá tienen ustedes los parámetros. ¿Se acuerdan de las tablas, cierto? Acá en las tablas, cuando ustedes ingresan, tienen los calores específicos que todavía no los estamos utilizando. Después tienen las propiedades críticas, donde ahí tienen la temperatura crítica en Kelvin y en Rankine, tienen la presión crítica en megapascal y en CIA, el volumen crítico en pie cúbico partido por libramol y metros cúbicos partido por kilomol. Ojo. Y acá tienen los parámetros de la ecuación de Van der Waals,
donde tienen el parámetro A y el parámetro B en sistema internacional, y lo tienen también en sistema inglés, para distintos gases. Después de la ecuación de Van der Waals, vamos a ver la otra ecuación, que es la ecuación de Redlich-Kwong. Y después de las tablas de Van der Waals, ustedes tienen los parámetros A y B también, pero de Redlich-Kwong. ¿Ok? Voy a seguir. Entonces, resulta que estamos viendo la ecuación de Van der Waals, y los parámetros que les mostré, las tablas de recién, están en esta tabla, ¿ven? Entonces, ahí hay algunos nomás. Tienen, por ejemplo, que para agua, el parámetro A vale 1,703 kilopascal por metro a la sexta dividido por kilogramo al cuadrado. Y el parámetro B vale 0,00169 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Si yo no tuviera esa tabla, o bien yo no tuviera los valores de A y B para el gas específico que quiero estimar, existen correlaciones, ¿ya? Y las correlaciones están dadas por esta ecuación. El parámetro A, que es la fuerza de atracción, se determina por esa ecuación, que dice, el parámetro A es 27 por R al cuadrado, el R representa a la constante universal de los gases, el TC a la temperatura crítica, que era la primera tabla que les mostré, al cuadrado, dividido por 64 y presión crítica. Por ejemplo, si ustedes lo estuvieran haciendo para el agua, pueden usar el valor de la temperatura crítica y presión crítica de la tabla que ustedes conocen, de la tabla de vapor, o bien sacarlo de las tablas que les mostré delante, ¿ya? Y el parámetro B viene dado por esta ecuación. R por T crítico dividido por 8, presión crítica, ¿ok? Aquí entonces ustedes tienen valores de las propiedades críticas. ¿Se fijan? Entonces tienen, por ejemplo, para el agua, bueno, ustedes saben que es 374,136 grados Celsius, y si les suman los 273 le va a dar un valor parecido al que pone esta tabla, que es 647,4. Ahí está el valor en Rankine, la presión crítica en megapascal, que ustedes saben que es 22,08, y acá ellos ponen 22,1, y la presión crítica del agua en CIA es 3204. ¿Hay alguna duda con la ecuación de Van der Waals? O lo que quieran. Yo tengo una duda en cuanto a las correlaciones. ¿Por qué son ¿Ya? así? ¿Por qué son así? Estas son ahí sí que no te voy a poder responder, Joseph. Estas ecuaciones son correlaciones semiempíricas, ¿ya? Alguien dijo la ecuación, ¿qué significa semiempírico? Significa que tiene una parte de experimental y una parte teórica, ¿ya? Entonces, ¿qué hubo? Gases reales que empezaron a medir la presión, el volumen y la temperatura, y los pusieron en ecuaciones. De hecho, yo eso hice, yo pesqué, bueno, en ese tiempo había otro programa, ¿ya? Y empecé a encontrar los valores óptimos de algunos parámetros. Entonces, a alguien se le ocurrió, a lo mejor a ti se te ocurre y dice, Joseph, Joseph, ¿qué carrera estudias? Industrial. Industrial, ya. Supongamos que, bueno, estudias industrial, pero que te gustan tanto las matemáticas y todo, y tú vas a decir, yo voy a hacer mi memoria y voy a inventar una ecuación predictiva para los gases reales. Pero acá, mira lo que te voy a decir, yo voy a agregar, además de esto, le voy a poner el efecto de la temperatura, y le voy a poner un raíz de t. Entonces tú pones tus datos y empiezas a encontrar los parámetros óptimos de A, por ejemplo, y de B, que te van a salir distintos a los de Van der Waals. Y esa va a ser la ecuación de Joseph. ¿Me sigues o no? Claro. ¿Ya? Entonces tienen un grado de empirismo y un grado de teórico. Lo teórico que les da estas ecuaciones principalmente es la ecuación de gas ideal. Y lo otro teórico, entre comillas, es que ellos dicen, oye, tenemos que representar de algún modo las fuerzas que existen en un gas real con respecto al gas ideal. Ok, están las fuerzas de atracción y están los efectos repulsivos. Y eso ellos lo consideran las de atracción acá, este se llama término de atracción, y este que se llama factor de covolumen o repulsivo. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta o vamos bien? Todo claro, claro. ¿Ven que ahora estoy más moderna? ¿Se dieron cuenta? Bien. Pollitos, aquí ustedes tienen las propiedades críticas, que es la tabla que tienen con las tablas, obvio.
Entonces aquí pueden ver mejor los valores y cuando ustedes van a utilizar. Por ejemplo, si yo les diera aire o amoníaco, sacan los valores que están acá. ¿Ok? Por ejemplo, en el aire no está la temperatura en Kelvin. ¿Por qué? Porque sale una temperatura negativa. Ustedes igual lo podrían calcular. ¿Ya? Bien. Acá están los parámetros entonces de la ecuación de Van der Waals que les mostré delante. Acuérdense, en las pruebas yo generalmente los hago calcular estos parámetros con las ecuaciones. ¿Ok? Entonces, la idea es que ustedes tienen que ser pillos. Calculen con su... ¿cuánto se llama? Con las ecuaciones y comparan los resultados. A lo mejor no les va a dar exactamente igual, porque son correlaciones empíricas también, pero debería darles parecido. Por ejemplo, a lo mejor en el aire les va a dar 0,161 y este da 0,163, pero son del mismo orden, ¿ya? Bueno, la otra ecuación es la ecuación de Redlich-Kwong, que tiene el mismo, está basado en el mismo principio que Van der Waals. Si ustedes se fijan, y son todas adaptaciones voy a volver a la otra, son todas adaptaciones de la ecuación de gas ideal, porque si tú te fijas, si el parámetro A y B fueran 0, ¿qué nos quedaría? La ecuación de gas ideal. ¿Se fijan? P es igual a RT dividido por V. Magia. ¿Ya? Acá, en la ecuación de Redlich-Kwong, ocurre exactamente lo mismo. Si el parámetro A y el parámetro B valen 0, me quedaría la ecuación de gas ideal. Entonces, el impacto de las desviaciones de la idealidad, ¿quiénes lo están soportando? Los parámetros A y el parámetro B. ¿Ya? Entonces, el parámetro A y B, de la misma manera que la ecuación de Van der Waals, ustedes van a encontrar tablas con esos resultados, que son las que les mostré hace ratito. ¿Ya? Entonces van a encontrar tablas. Mira, el parámetro A, eso sí que las unidades son como más feas, y a uno como que les da un poquito de picazón. Está en kilopascal por metro a la sexta, por Kelvin a la 1/2, dividido por kilogramo al cuadrado. ¿Ya? Y el parámetro B está también en metros cúbicos partido por kilogramo. Entonces, acá, este es el efecto de atracción, y este es el efecto repulsivo. ¿Ok? Entonces, las correlaciones que se utilizan para determinar A y B son estas, también en términos de la presión y de la temperatura crítica y de la constante universal de los gases. Tienen que tener harto cuidado siempre con estas ecuaciones, porque siempre la temperatura crítica que ustedes la tienen en una división o en un proceso así, tiene que estar tiene que estar como temperatura absoluta, o sea, en Kelvin o en Rankine. ¿Ya? Y aquí ustedes tienen el parámetro B que lo calculan con eso. Ustedes calculan los parámetros A y B y debiera darles valores del mismo estilo de los encontrados en la tabla. ¿Consultas? ¿Ahora? ¿Nada? Ese último dibujo de la temperatura absoluta corre para el primer, Para todas para las la primera ecuaciones. correlación. Para todas. Para la ecuación de gas ideal tú no la puedes trabajar en grados Celsius, para Van der Waals no lo puedes trabajar en grados Celsius, y para Redlich-Kwong tampoco lo puedes trabajar en grados Celsius. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Seguimos. Gracias a ti. Bueno, ahí tienen las propiedades críticas que también se las había mostrado recién, pero era para que estuvieran más claros. Y aquí tienen los parámetros A y B de la ecuación de Redlich-Kwong, donde los tienen acá en sistema internacional, y aquí los tienen en sistema inglés. ¿Ok? Y la otra ecuación que nosotros vamos a ver es la ecuación del factor de compresibilidad. ¿Qué significa compresibilidad? Viene de compresión. Cuando nosotros tenemos cuando un gas se desvía mucho de la idealidad, es a presiones altas y temperaturas bajas. Esos son los gases. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta la presión, si ustedes se fijan, cuando yo les pasé gases ideales, yo les dije, niños, y de acá ustedes pueden decir que la densidad para un gas ideal es la presión por el peso molecular dividido por RT. ¿Qué significa? A medida que yo aumento la presión, aumenta la densidad. ¿Se fijan? Entonces, y cuando yo disminuyo la temperatura, si esto es más pequeño, también aumenta la densidad. Entonces,
a altas presiones y bajas temperaturas, esa densidad es mayor. Y al ser una mayor densidad, hay una mayor desviación de la idealidad. ¿Ok? Entonces, por eso se llama decompresión. Comprimir significa aumentar la presión. Eso. Ustedes ponen el puño y empiezan a tirarlo. Eso se llama compresión. ¿Ok? Entonces, este factor de compresibilidad, magia de nuevo. Miren cómo se define. P por V dividido por RT. ¿A quién les recuerda esto? Al gas ideal. P por V es igual a RT. ¿Ya? Entonces, para gases ideales, ¿qué es lo que ocurre? P por V es igual a RT. Si P por V es igual a RT, significa que Z es igual a 1. O sea, mientras más cercano a 1 el valor de Z, significa que hay menos desviaciones de la idealidad. El gas es más ideal. Todo lo que yo les voy diciendo en términos conceptuales es lo que va a ir saliendo en la prueba de cátedra. ¿Ok? Ahora, para poder determinar esto, existen dos métodos. Está el procedimiento iterativo y está el de volumen pseudo reducido. Cuando nosotros trabajamos con esto también, se utiliza un gráfico, el cual, creo que lo tengo acá, no, todavía no, el cual tiene en este eje, en la ordenada, tiene el Z, que viene siendo el factor de compresibilidad, y abajo tiene el P sub R. Acá, ¿qué significa P sub R? Significa presión reducida. La presión reducida va a ser igual a la presión del sistema dividido por la presión crítica. Esta presión crítica es el valor, ¿cierto?, de la propiedad crítica que ustedes sacaban de acá. Esta es la presión crítica. ¿Ya? Y también acá ustedes se van a dar cuenta, luego cuando les muestre más grande este dibujo, que tienen T sub R. Cualquier propiedad con R significa que es reducida. T sub R es igual a la temperatura reducida, que es la temperatura dividido por la temperatura crítica. ¿Qué tienen que tener cuidado acá? De trabajar siempre esta temperatura y esta en Kelvin, o en Rankine si están en sistema inglés. Veamos el factor de compresibilidad. Bueno, es un factor de corrección entonces que se introduce en la ecuación de estado de gas ideal para modelar el comportamiento de los gases reales. Y la desviación de un gas respecto de su comportamiento ideal se hace mayor en las proximidades también del punto crítico. En gases ideales hemos dicho que el Z es igual a 1. En gases no ideales el Z es distinto de 1, puede ser menor o mayor que 1. ¿Ok? Y es función de dos propiedades, de P sub R y de T sub R, presión reducida y temperatura reducida. La presión reducida es la presión partido por la presión crítica, y la temperatura reducida es la temperatura partido por la temperatura crítica. Hemos dicho que el Z es igual a P por V dividido por RT, que es la ecuación de gas ideal. Pongan mucha atención. Este es el gráfico Z que les van a salir por lo menos 2 o 3 preguntas de las 20 en la prueba asociadas a esta cosa. Fíjense, acá abajo, acá está la presión reducida. La presión reducida va entre 0 y 1. Recordar entonces que la presión reducida es igual a la presión partido por la presión crítica. Acá en la ordenada tienen a Z, que vendría siendo el factor de compresibilidad. Después, ustedes acá, fíjense en estas líneas llenas. ¿Se fijan o no? Perdón el pulso. ¡Uy, qué terrible el pulso la profe! ¿Se fijan en esas líneas llenas o no? ¿Las ven? Sí, profe. Sí, profe. Esas líneas llenas representan la temperatura reducida. Por ejemplo, en toda esta línea llena acá, la temperatura reducida vale 0,95. En toda esta línea, 0,9. En toda esta línea, 0,85. ¿Ya? Y estas líneas segmentadas, que van acá, se llaman volumen pseudo reducido. Ya les voy a explicar por qué se llama volumen pseudo reducido. Y este volumen pseudo reducido, que se simboliza como VR', ¿ya? Lo vamos a dejar, porque se llama volumen pseudo reducido. ¿Ya? Entonces, estas líneas segmentadas, por ejemplo, este vale 0,7, esto vale 0,6, este vale 0,5. ¿Ok?
Veamos cómo se usa. Voy a hacer mantener. Veamos cómo se usa. Por ejemplo, si yo digo que mi presión reducida es 0,8 y mi temperatura reducida es 1, ¿cuánto vale Z? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? La presión reducida que valga 0,8. Aquí está la presión reducida y el 0,8 yo lo voy a tirar, déjenme ver, no sé si me va a funcionar esto. Yo voy a tirar una línea recta. ¿Ok? Después voy a decir, no, es otra vez. Después voy a decir el TR vale 1. Fíjense, en este el TR vale 0,95. Acá está el TR1, por lo tanto yo sé que está por esta isoterma. ¿Se fijan? Por lo tanto, si yo tuviera una... Bueno, ahí está la regla, pero yo no voy a usar con regla. Si yo hiciera de acá, voy a tirar una línea horizontal. Y voy a leer el valor de Z acá. Por ejemplo, si estuviera bien esa línea, ¿cuánto vale el Z? 0,62 más o menos. ¿Se fijan? 0,60, 62, 64, 66, 68, etc. ¿Entendieron o no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Ya? A ver, ayúdenme ustedes ahora. Vamos a sacar esto. Así, en la prueba les van a salir hartos ejercicios así, ¿ah? Como 3 por lo menos. Si yo digo que la presión reducida es 0,5 y les digo que el Z vale, si es 0,5, y el Z vale 0,8, les puedo preguntar, por ejemplo, cuánto vale el volumen pseudo reducido y cuánto vale la temperatura reducida. Lo voy a poner en grande para que ustedes lo miren primero y después lo hacemos juntos. A ver, ¿qué harían acá? Bueno, con una regla, ¿Ya? tiraría así como en la presión reducida, tiraría hacia arriba. Yo voy a hacer lo que tú me dices. El Aquí TR está. creo que es 1. Aquí está la presión reducida, ¿cierto? Hoy, con una regla dijimos, ¿no? Niños, no se rían, pobre El yo. TR1 y ¡Uy, el qué terrible! Pero lo hago con volumen mucho cariño, esta línea. No, pero está perfecto. 1,60. ¿Ya? Trazan a presión reducida de 0,5 y después el Z 0,8. A ver, 60 me dijeron por ahí. Sí. ¡Ay, qué terrible!, ¿no? Y de verdad que yo no veo, ¿ah? No, pero está bien, profe. ¡Oh! Espérate un poco. Espérate. No se puede... Ya, pero es esta. Sí. Es ahí el punto, ¿verdad? Entonces, por ahí tú me dijiste que vale ¿cuánto? La temperatura reducida, ¿cuánto costaría ahí? Fíjate, acá van a hacer una interpolación gráfica. La interpolación gráfica es una interpolación al ojo, ¿ok? Ustedes tienen acá 0,95 y acá 1. Por lo tanto, esa temperatura reducida yo diría 0,98, 0,99, ¿ok? Sí. Si alguien pone 0,98, otro pone 0,99, ambos están bien. ¿Y el volumen pseudo reducido cuánto? Como 1,6, ¿no? Como 1,6. ¿Ok? Yo en la prueba, ¿qué les pondría? Respuesta. Por ejemplo, si te preguntara eso, te pondría el V sub R', para darte un poquito de alcance, se encuentra entre 1,5 y 1,7. Entre 1 y 1,2. Entre 1,8, por ejemplo, y 2. Entonces te voy dando rangos. Entonces ahí te obligo a que tú pongas el correcto, que sería, por ejemplo, entre 1,5 y 1,7. ¿Ok?
¿Se entendió? ¿Es necesario que haga otro ejercicio? Sí, ¿Sí que hago otro o te entendieron? yo sí, por lo menos sí entendí. ¿Ya? ¿Alguien necesita que haga otro ejercicio o no? Sí, profe, ¿puedo hacer otro? Ya, vamos a hacer otro. Vamos a hacer, déjame ver cuál tengo hecho acá para hacerlo ahora. Poco PR05 y TR095. Ya voy a hacer ese mismo. PR05 y TR095. ¿Ya? Vamos a cambiar el lapicito. Entonces, acá, veamos. El PR05, nos vamos por este, ¿no es cierto? Este es el PR05, por lo tanto nos vamos a ir por esta línea, no, para no sufrir tanto yo. Ah, miren, lo hice bien. No. ¿Ya? Y después el TR095 es este, ¿ven? Justo. Entonces, este es el punto. ¿Te fijas? Y ese punto tiene un volumen pseudo reducido de 1.4 y tiene un Z aproximadamente 0.75. ¿Sí? ¿Entendido o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien quedó con consulta para aplicarlo de nuevo? Aquí en el fondo ustedes tienen 4 variables. Tienen Z, tienen la presión reducida, tienen la temperatura reducida y tienen, me río de mi letra, y tienen B sub R'. ¿Ya? Entonces yo en la prueba les voy a poner 2 cualesquiera. Yo les podría dar, por ejemplo, el Z y el volumen pseudo reducido. Por ejemplo, vamos a... De nuevo. Por ejemplo, les voy a dar el Z, este otro, 0,8, y les voy a dar el volumen pseudo reducido de 1,25. Y te pido la presión y la temperatura reducida. ¿Qué es lo que hacen acá? El 0,8, este es el Z, me están dando el Z y me están dando el volumen pseudo reducido. Entonces, el Z yo sé que está en 0,8. Ya. Y el volumen pseudo reducido está en 1,25. Entonces, aquí tienen que tener cuidado. Aquí tienen 1,20, acá tienen 1,30, el 1,25 lo trazan entre medio de los dos. Este es mi punto. Y ese punto tendría, por ejemplo, una temperatura reducida, perdón, sí, bien digo, una temperatura reducida de aproximadamente 1,08 y una presión de 0,68. Más o menos, ¿verdad? Porque voy hasta abajo y quedo acá más o menos. Y la temperatura quedaría en una isoterma acá. ¿De cuánto la Pero temperatura, sería, profe? ¿no sería 0,8, profe? A ver, perdón, ¿me equivoqué? Está como en 0,68. ¿Qué Abajo cosa? en tierra, en la presión reducida. La presión 0,68, ¿no? Ah, Ahí, ahí que lo cero. ¿Era 0,68? tipo, ¿o no? ¿Y qué dije yo? De repente escuché mal, no sé. No, Oh, sí, sí lo dijo bien, sí lo dijo bien. ah, ya. Ah, ya. No, es que Profe, además que me dije, equivoqué, así Profe, que no. Dime, dije dime. profe, nada. pero la temperatura, ¿cuánto dijo que era más o menos? Mira, la temperatura tienes que tirar una isoterma que pase por acá. A ver, deja. Ay, 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 ahí, ¿ves? Entonces tú tienes ya. esta Sí, isoterma que es de 1,1 y tienes esta de 1,05. 1,05. Creo. Entonces te da Sí, la como tengo. 1,08, más o menos. Claro, 1,08. Sí. ¿Te fijas? ¿Entendiste? ¿Entendieron? Sí, profe. Bien. ¿Saben que esto es lo más difícil de entender? Profe, hay una niña que dice que le cuesta ver el volumen pseudo reducido para que se lo Eh, explique.
Claro, gracias. Mira, a la niña vamos a hacer... Vamos, me gustó esto de jugar con los lápices, ¿eh? Aquí voy a decir que no, me encantó. Mira, los volúmenes pseudo reducidos, vamos a bajar esta cosa, son estas líneas segmentadas. ¿Quién es la niña? Krishna, Sí, profesor. profe. Ah, la Krishna. Krishna. Espérate, Krishna, no me gustó el color. Ya. Estas son las líneas segmentadas, Krishna, ¿ya? Y ahí tú ves el número, mira, 1,1, 1, 0,9. ¿Te das cuenta? Entonces, por ejemplo, entre 0,9 y 1, si tú tiraras por ahí, tendrías 0,95. ¿Te das cuenta, Krishna, o no? Sí, profe. ¿Lo viste bien ahora? Sí, ahora sí. Entonces, tienen que tener harto cuidado porque a veces uno, y fíjate, acá lo dice, mira, que son estos. Entonces, acá uno se puede equivocar súper fácil, enredarse entre la temperatura reducida y el volumen pseudo reducido, así que en la prueba tienen que revisarlo bien, ¿ya? Miren, yo acá yo les explico bien, Krishna. Entonces, acá tú tienes los volúmenes, te puse líneas segmentadas, corresponden al volumen pseudo reducido, y te pongo la forma de la línea, ¿ya? Y después acá te pongo que esta línea continua, me refiero a esta línea, ¿cierto? E incluso la dibujé, ¡ay, qué terrible! Esta línea morada y todas esas líneas corresponden a la temperatura reducida. Aquí le puse que las líneas verticales, que son estas, corresponden a la presión reducida, y las horizontales al factor de compresibilidad. O sea, aquí está como súper claro, ¿no? Esto lo tienen ustedes en plataforma, donde dice ecuaciones de estado, pero se los voy a subir como, aunque no hagamos la prueba corta 3, lo voy a subir después todo como prueba corta 3 para que ustedes se vayan ordenando. Entonces acá tienen un ejercicio que está también en este PPT, que tienen una presión de 0,44 y temperatura T sub R 0,97. Entonces acá ustedes dicen, ya, mira, aquí tengo yo la presión de 0,4, 0,42, 0,44. Tiro la línea roja, ya aprendieron ustedes, son expertos y expertas, y busco la temperatura reducida en las líneas continuas, ¿te fijas? Esta línea continua que tiene acá es de 0,95 y esta es de 1, por lo tanto tiré esta línea azul que tienen acá, que es el 0,97. Y este es el punto entonces que yo quiero. Y me voy hacia allá por esta línea verde y leo entonces el valor que es 0,82, 0,83. 0,82 le puse yo. ¿Entendido? Ahí tienen otro, que lo explico también. ¿Ya? Bueno, se supone que ustedes van a calcular los valores. Ahora, acá también, yo puedo calcular el volumen pseudo reducido. Yo les decía que la temperatura reducida es la temperatura partido por la temperatura crítica, y la presión reducida es la presión partido por la presión crítica. Por alguna razón, aquí definen el volumen pseudo reducido, pero no lo ponen el volumen dividido por el volumen crítico. El volumen crítico lo determinan a través de RT crítico dividido por la presión crítica. O sea, ellos asumen que esto vendría siendo el volumen crítico. Por lo tanto, por eso dicen que es un volumen pseudo reducido. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se hace acá? O sea, yo tengo los datos de temperatura y volumen, como tengo, por ejemplo, de datos. Con esos datos yo voy a ir a la tabla de propiedades críticas y voy a sacar el valor de la temperatura crítica y de la presión crítica. Si tengo temperatura y presión crítica, me permite calcular el volumen pseudo reducido y con esto la temperatura reducida. Ingreso a la figura con eso y yo puedo calcular la presión reducida. No sé si me entienden. Al sacar la presión reducida de este eje, la presión reducida es igual, fíjense, a la presión partido por la presión crítica. Por lo tanto, de aquí yo despejo la presión. ¿Se fijan o no lo que hice? Porque aquí la idea es que nosotros podamos determinar la presión.
Entonces yo tenía datos de temperatura y volumen, por ejemplo, con la ecuación de gas ideal, ya, la presión es igual a RT dividido por V. Ya, con la ecuación de Van der Waals, la presión es igual a RT dividido por V menos V menos A partido por V al cuadrado. ¿Ya? Ya lo calculamos. En la ecuación del factor de compresibilidad, la presión va a ser igual a la presión reducida multiplicado por la presión crítica. ¿Ya? ¿Entendido o no? Un sí, un no, ¿estaría bien? Sí, profe. ¿Sí? Ya, Sí, perfecto. profe. Ya, gracias. Sí, profe, todo. Entonces acá, por ejemplo, yo les digo, si la temperatura T sub R vale 1 y el volumen pseudo reducido vale 1,3, yo podría darte, por ejemplo, la temperatura y el volumen nomás, pero decirte que es agua, por ejemplo. Y tú con eso calculas la temperatura reducida. La temperatura reducida es temperatura partido por la temperatura crítica. Y el volumen pseudo reducido lo calculo con la ecuación que tengo acá. ¿Ya? Entonces, voy a la figura, de esta figura ya sé sacar los valores, me meto con T sub R, que es la línea de color azul, el volumen pseudo reducido, que es 1,3, que es la línea negra, pongo este punto y de aquí yo saco cuánto vale la presión reducida. Como tengo la presión crítica, yo podría decir la presión es igual a la presión reducida multiplicado por la presión crítica. O bien, yo saco el valor de Z, y yo sé que Z es igual a P por V dividido por RT. Por lo tanto, de aquí yo despejo la presión, que me queda ZRT dividido por el volumen. Entonces yo puedo hacer de muchas maneras los ejercicios usando el factor de compresibilidad. Bueno, acá hay otro ejercicio, y acá yo les explico la forma, cómo se hace el procedimiento iterativo. ¿Ya? Me quedan 15 minutos para completar. Voy a hacer un ejercicio rápido. Tenemos 12 kilogramos de vapor a 550 grados Celsius y se encuentran contenidos dentro de un estanque de 250 litros. ¿Qué es lo que te están dando? Fíjense, nos están dando la masa, nos están dando la temperatura y nos están dando el volumen. Este volumen es un volumen total, no es un volumen específico. Pero yo siempre tengo que trabajar con volúmenes específicos, porque esos son más representativos, ¿cierto? O me permite hacer el mismo experimento en otro lado. Y ese volumen específico, yo sé que es el volumen total dividido por la masa. Por lo tanto, puedo calcular el volumen específico. Y me piden determinar la presión utilizando el factor de compresibilidad y el método iterativo, ¿ya? En el método iterativo. Veamos cómo se hace. Fíjense. Estos son mis datos. Temperatura 250, volumen 250 y la masa. Calculo mi volumen específico. ¿Ya? Y ustedes ya saben, son expertas y expertos en hacer conversiones de unidades. Aquí está el litro partido por kilogramos, entonces hago la conversión, ¿cierto? En 1000 litros es un metro cúbico, entonces nos quedaría este resultado. ¿Ok? Bien, una vez que yo calculo el volumen, me voy a saltar aquí, en esta lámina, yo les hice todo el procedimiento, pero prefiero hacerlo, ejercicio 2, no, lo voy a hacer mejor, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que yo tengo como dato? Tengo el volumen específico, que es 0,0218, el volumen específico, que es 0,0, ¿200 cuánto es? Se me olvidó. 208 metros cúbicos partido por kilogramo. Y la temperatura es 550 grados Celsius. Me están diciendo, además, 12 kilogramos de vapor. Cuando me dicen que es vapor, significa que estoy trabajando con agua. ¿Ok? Entonces, al ser agua, yo sé que tengo que usar los datos del agua. Entonces digo, ok, voy a usar el factor de compresibilidad. La temperatura crítica del agua vale, y me voy a la tabla, por ejemplo, de las propiedades críticas, o bien uso los valores críticos que están en la tabla de agua. Y digo, mira, aquí están las propiedades críticas del agua. El agua es 647,4. ¿Ya?
y digo la temperatura crítica vale 647,4 Kelvin. Por lo tanto, calculo la temperatura reducida, que es la temperatura partido por la temperatura crítica, teniendo cuidado que esta temperatura tiene que estar en Kelvin. Entonces digo 550 más 273 son 823. 823 dividido por 647,4. Por lo tanto, la temperatura crítica, perdón, la temperatura reducida, te va a dar 823 dividido por 647,4. Y eso es 1,27. Para efecto, el 1,27, acá en la temperatura reducida siempre trabájenlo con un solo decimal y hagan la aproximación correspondiente. Esto sería 1,3. Entonces yo ya tengo la temperatura 1,3. ¿Ok? Hasta el momento, ¿alguna duda? ¿Nada? Bien. ¿Profe, puede volver un poquito a la diapositiva que hizo el ejercicio? ¿Ahí? Sí, profe, gracias. Ya, gratis. Después, lo que tienen que hacer, bueno, acá se va a usar un procedimiento iterativo, se lo voy a ir explicando. La presión, voy a calcular siempre la presión de gas ideal. Y la presión de gas ideal es RT dividido por volumen. ¿Ya? Entonces, ahí yo voy a decir, ok. La presión de gas ideal es igual. El RT, voy a poner el que ustedes siempre trabajan, pero estoy trabajando en megapascal. Ustedes pueden ir a la tabla que yo les di y sacar el R que les convenga. Por ejemplo, en este caso, si yo me voy a la tabla de los valores, voy a encontrar por ejemplo, en Pascal, o en 8,314, fíjense, el R que está en la tabla es 8,314 Joule partido por mol Kelvin. ¿Ya? Entonces, yo sé que la presión de gas ideal es 8,314 el Joule partido por mol Kelvin. R por T. Y la temperatura valía 823 Kelvin. La presión es RT dividido por el volumen, no me acuerdo el valor del volumen, 0,0208 metros cúbicos partido por kilogramo. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan en las unidades, es re importante saber conversión de unidades, porque se pueden quedar pegados en esto por no saber, por ejemplo, el Kelvin se va con el Kelvin. ¿Ya? Fíjense, acá tienen un kilogramo y aquí tienen un mol. ¿Se fijan? Entonces, yo voy a hacer una cosa. Voy a borrar ahora el R porque ya lo ocupé. Voy a borrar la pizarra ahí. A ver si me... Ya, déjame ver una cosa así. Entonces, ahora yo digo, mira, acá tengo el kilogramo y el mol. Yo sé que estoy con agua. Por 18 kilogramos. Y voy a hacer una trampa. Voy a poner un kilo ahí y un kilo acá. Estoy multiplicando por 1000 arriba y abajo. ¿Ya? 18 kilogramos partido por kilomol. Entonces, este kilogramo se me va con este kilogramo y este kilomol se me va con ese kilomol. ¿Vieron o no? Después, yo voy a decir un kilopascal, que lo sacan de la tabla de conversión, por metro cúbico es un kilojoule. Entonces, este kilojoule se va con el kilojoule. El metro cúbico se te va con el metro cúbico. Y te quedan puros kilopascal. Entonces tú dices, ok, o como quieras dices. Entonces tú dices 8.314 por 823 dividido por 0.0208 y dividido por 18. Fíjate, la presión de gas ideal te va a quedar 18.275,7 kilopascal.
pero tú lo vamos a representar en megapascal, y en megapascal serían 18,3 megapascal. ¿Ok? Bien, cuando nosotros usamos el factor de compresibilidad, nosotros hacemos un procedimiento iterativo. Yo no se los voy a explicar ahora porque se podría explicar, pero es mucho rato de clase y ustedes también lo van a cansar. Entonces, pero quiero que hasta esta parte ustedes la entiendan bien. Y el día lunes yo les voy a enseñar a hacer un ejercicio parte por parte, que es súper interesante que vayan a clase el lunes, de procedimiento iterativo. ¿Ya? Ya ustedes ya aprendieron a usar la ecuación de Van der Waals, la de Redlich-Kwong, y el día lunes yo les voy a hacer un ejercicio que calcule con el procedimiento iterativo y que calcule también con las ecuaciones de Van der Waals y de Redlich-Kwong para que lo tengan en conocimiento. No sé si hay alguna consulta, ¿cómo les quedó la clase? Yo tengo una consulta, profe, de ¿Ya? que de todos estos como métodos para sacar todos estos valores, el más como preciso vendría siendo el de iteración, ¿o no? No, ninguno es más Entonces, preciso. Te voy a enseñar eso. Lo que pasa es que tú tienes, cada método es más, va a depender del... Qué bonita, qué buena tu pregunta. Cada método va a depender del sistema que tú estés viendo. A lo mejor alguno se va a acomodar más a algún ejercicio en específico, ¿ya? Ya. Pero la idea es, por ejemplo, si yo estamos trabajando con agua, que tú ingreses, por ejemplo, los datos así que son más correctos o más precisos son los datos experimentales. Entonces yo te podría preguntar en la prueba, de hecho eso lo voy a hacer. ¿Cuál es el mejor predictor? Entonces tú tienes que comparar el valor de la tabla, ¿ya? Con los valores que predijiste con el K ideal, con el Redlich-Kwong, con el Van der Waals o con el factor de compresibilidad. Puedes tener que compararlos todos con todos, así. Claro, o sea, a ver, ¿cómo te haría la prueba? Porque tampoco te puedo hacer una prueba de una pregunta así gigante el día de la prueba, porque si no vas a estar todo el rato calculando y no es la idea. Entonces yo te Claro. podría decir, por ejemplo, Vanessa midió, o sea, estimó la presión con la ecuación de Van der Waals y le dio tanto. Alexandra le dio tanto. A Joseph le dio tanto con el otro método y a Juan le dio tanto este. Pero Martín dice que el valor de la tabla es tanto. ¿Cuál es el mejor predictor? Entonces tú vas a comparar el valor que tú sacaste de la tabla con los de ellos. Supongamos que la Vanessa es la que tiene el mejor, que trabajó con la ecuación de K ideal, nomás porque dijo este es más simple, ella va a ser la que mejor está representando los datos. No sé si me entendiste lo que quise decir. Sí lo comprendo. Entonces, Va a depender. claro, entonces igual, o sea, yo te podría decir ya, Julieta hizo datos, midió en el laboratorio datos de presión, volumen y temperatura para el oxígeno y midió tanto, o a tal temperatura y te doy una tabla. Y después te doy los datos que midieron ellos o te hago calcular algo en la tabla, no sé. Pero me preocupo de que los ejercicios, cada ejercicio no te demoren más de 2 o 3 minutos en hacerlo. O sea, la prueba está hecha para que cada uno de los ejercicios que están ahí, si es que hubieran, porque es más teórico, ¿ya? O sea, igual yo siempre los trato de preparar para las pruebas, si ustedes de repente no se dan cuenta, pero yo los preparo. Entonces, les digo, ya, esto te voy a preguntar, pero te voy a preguntar esto. Y ustedes no me creen. Y es lo que les pregunto. Entonces, Claro. pero los voy a preparar para la prueba, o sea, deberían sacarse un 7. ¿Ya? Si es que entienden lo que yo les digo. Pero no sé si les gustó la clase, entendieron bien. Sí, por lo menos Sí, todo profe. claro hasta el momento. Ya, Todo entonces bien. voy a pasar la lista. Profe, ejercicios de esto también ya están Ahora hay que practicar más, ¿no? ¿Cómo? A ver, déjame... ejercicios de esto ya están subidos a la plataforma. Están subidos, pero yo después lo que hago es sacarlos y pongo porque tengo los del semestre pasado, o sea, tengo la materia del semestre pasado que es la misma de ahora, pero lo que hago a veces, no sé si se dieron cuenta que tienen dos carpetas, una que dice prueba corta 1, prueba corta 2, y después le voy a poner prueba corta 3, ¿ya? Y en esa le voy a Claro. poner las cosas de ecuaciones de estado, y después prueba corta 4, que es lo de trabajo.
¿ya? Está todo relacionado, todo lo que ustedes están viendo se relaciona. Por ejemplo, ya la otra semana vamos a ver trabajo y ahí ustedes van a aplicar interpolación, extrapolación, o lo que sea, van a aplicar procesos que es lo que vieron ayer con el Roberto, que es la aplicación de lo mismo. Y Claro, podrían decir aplicar ecuaciones. con el profe Roberto hizo, por lo menos en el bloque B, hizo ejercicio. Hizo Claro, ejercicio y en el C parece que también sigue haciendo ejercicio. sí, de Más proceso. que materia. Claro. ¿Ya? Sí, pero todo claro con eso también. Perfecto. ¿Le gustó cómo hice la clase hoy día, no? Con lápiz, ¿ah? Está bien. Está bien. Había que Más didáctico. modernizarse. Es que Claro. así lo tratamos de hacer lo más cercano posible a una sala, po. Yo creo que Claro. es mucho mejor para Más todos. cercano al plumón. O sea, mi letra siempre es así. Tengo muy mal pulso. Tengo un problema en una mano, entonces como que siempre tengo alergia, entonces pues con lápiz igual me duele, entonces tengo que ir tomándolo con la punta de los dedos, si ese es el problema. Además que mi letra es asquerosa, así, ¿para qué vamos a buscar? No. ¿Para qué vamos a Se buscar entiende. pretextos? Voy a pasar la lista. Ayer fueron poquitos a clase, ¿ah? Entre los dos bloques. Espérense un poquito. Acá está. Antes de pasar la lista, lo que les estaba preguntando, déjame anotar ahí. De nuevo voy a dejar de compartir para mirarlos. Lo que les estaba preguntando era si el lunes corresponde la prueba de ecuaciones de estado. ¿Les parece que no la veamos, no la hagamos? Y como nosotros, me imagino que van a decir que sí, pues les conviene, porque como les pasó hoy día recién la materia, igual hacerle la prueba, no quiero hacerla sin hacerle ejercicio. Entonces, como estamos en contra del tiempo, la idea sería que el lunes hiciéramos ejercicio en vez de que ustedes hicieran la prueba, ¿ya? Y el martes y miércoles vamos a ver trabajo, porque la otra semana ya sería la prueba sí de trabajo, la prueba corta. Entonces, en vez de tener 4 pruebas cortas, ustedes tendrían 3 pruebas cortas, y eso le sacamos el 40%, ¿les parece? A mí sí me parece, profe. A mí sí. A mí igual, profe. Perfecto. Si a alguien no le parece, escúchenme, si a alguien no le parece, yo puedo hacer la prueba a esas personas, ¿ya? ¿Y Para la no- tercera prueba corta, profe, sería de las 2 materias? No, no, te mato. De No, trabajo, sería de una de trabajo materia y calor en la nomás. cátedra metería la otra, ¿o no? Pero que Ah, claro, en la cátedra siempre les pregunto de todas las pruebas, Claro, por eso. No, claro, ya, listo. ¿ya? O sea, Sí, yo tampoco encuentro que es es para no mejor cargarlos tanto, porque igual están cargados. Ahora, la una otra clase, cosa... a lo mejor ¿Mm? es una prueba difícil. Sí. Ahora, la otra cosa que les iba a preguntar, ¿todos vieron la prueba del lunes o alguien no la ha dado todavía por cualquier motivo? ¿Todos la dieron? Ya. Porque yo sé que hay gente que no la ha dado, tengo que hacerle... Ya, a ti, ya, te tengo que... ¿Ya? Ahí en el chat una persona colocó que no la ha dado Ya la vi. y otra consulta. Están preguntando sobre la tercera prueba. No, pues La fecha sería... la tercera prueba corta no la vamos a hacer, pues la cuarta No, claro. sí la vamos a La hacer. cuarta sería la tercera. ¿A eso sería la misma fecha de la cuarta prueba? Claro. Ya, eso mismo. y esa sería de ¿Entendiste? trabajo. De trabajo. Ya. A ver, la primera prueba corta la hicieron, que es la primera prueba corta ya la hicieron, que era de conversión de unidades. La segunda prueba corta ya la hicieron, que era de intra-extra. La tercera prueba corta no la vamos a hacer. La cuarta prueba corta es de trabajo y calor, que la vamos a hacer en la fecha que corresponde, ¿ya? Y con eso tendrían 3 pruebas nomás cortas. Ese promedio yo lo voy a multiplicar por 0,4, como si fuera el 40%, y la prueba de cátedra va a ser el 60% de la prueba nota 1. ¿Entendido? Ya. Las personas que no han hecho la prueba y que han justificado, imagino, no sé, Jonathan, si me justificaste, ¿quiénes han venido a clase y les fue mal? ¿Creen? Yo puse las pautas, yo subí las pautas al YouTube. ¿Ya? Bueno, las personas que quedan... Yo pienso que porque ya vi la pauta, yo pienso que me fue mal. ¿Ya? Si te fue mal, como tengo que hacerle igual una prueba a los niños que han faltado, eventualmente podría tomarte la prueba si es que has venido a clase, que yo sé que tú has venido, ¿ya?
y el venir a clase es haber faltado unas 2 o 3 clases en el semestre. Entiendo ¿Cuándo que- le va a volver a tomar, profe, dijo? ¿Este lunes? Yo voy a ver la pauta ya. y voy a ver qué hace. Sí, ya, a mí. ¿Cómo? ¿Y a todos les fue mal? A ver, Yo voy a hacer la pauta y sí, me fue mal. ya, las personas que les fue mal se quedan conmigo un ratito al final para anotarlos y yo decirle a los ayudantes que no evalúen esas pruebas y les voy a tomar otra, ¿ya? A ver, quiero ver caritas felices, a ver. No veo caritas felices en el chat, ya perdieron. Ya. Profe, Ahí. pero yo todavía no he visto la pauta. ¿Puedo ver la pauta Ve- después de ve la la clase y mandarle un pauta. correo? De la pauta, ¿ya? Y me avisan para yo decirle a los ayudantes que no las revisen y no pierdan tiempo con esas pruebas, y yo les voy a tomar una prueba que podría ser, ¿cuándo podría ser? ¿El viernes o la otra semana? Pónganme en el chat. ¿Podría ser este lunes que no vamos a tener la prueba? Pero van a tener clase. Ojo, necesito que vayan a No, clase. sí, no, el viernes entonces no más, profe, para no perder clase, estar más apretado. Sí, no O sea, quiero perder clase. O 22%. puede ser oye, chiquillo, o puede ser, no, el sábado no, porque operan a mi marido. Puede ¿Y el ser el domingo. O sea, puede ser el domingo si quieren. No, a mí me da Para lo mí sería mejor mismo, porque el viernes tengo clase toda la mañana. para que no pierdan. Jonathan, gracias por tu consideración. Me da lo mismo, o hagámoslo el viernes tarde. Po. También. La pauta, Brian, está en el YouTube. Está bien bonita, ¿eh? Me creo la muerte, porque ayer tuve que hacer como 10 veces el video porque estaba aprendiendo a usar bien el lápiz. Y se me cortaba esta cuestión, ¿ya? Pero mírenlo, el domingo, ¿ya? ¿Prefieren el domingo? El domingo me dicen, ya. El domingo tendría que ser en la tarde, Perfecto. tipo 5. Sí, profe. ¿Ya? Yo no tengo Miren, problema. el sábado van a operar a mi esposo, entonces me imagino que lo van a dar de alta el domingo. Entonces, cualquier cosa que yo me atrasara, estén atentos a ver el campus virtual por si les cambiara la hora, ¿ya? Pero eventualmente podría a las 5. Entonces necesito que se queden las personas que van a dar que serían los que voy a anotar ahora y nadie más. Y por supuesto los que vayan venido ahora a clase y me digan que van a ver la pauta, ¿ya? Para decirle a los ayudantes que no las revisen, ¿ya? A ver, Profesora, una Voy a ver consulta. la pauta y después le voy a avisar por correo, profe, si me fue bien o mal. avísamelo ahora en la mañana, sí, para decirle a los ayudantes que están revisando ya, ¿ya? Profesora, Ok, ¿le ya. puedo hacer una consulta? Sí, la que tú quieras. Lo que pasa es que la pauta de mi prueba no está. La voy a subir ahora en la tarde. Entonces, ahí cuando la veas, Ya. me avisas. Ya. ¿Ya? O sea, Ya, la tengo profe. en papel, pero quiero grabarla. ¿Ya? Si tú Ya. quieres, te la envío en papel, pero preferiría grabarla como dice las otras. No, yo la espero, no se preocupe. ¿Ya? Ya. Profe. Voy a pasar lista y cuando pase Profe. lista, dime. Le quería hacer una petición. A ver, Diego. Como no vamos a hacer la prueba de ecuaciones de estado, quería saber si era posible que subiera el ejercicio de la prueba o de algunas con sus pautas para Están cada uno siempre. cuando tenga tiempo la Sí. pueda hacer o no sé, para no Diego, quedar con la sí. materia. Yo siempre subo las pautas de los semestres anteriores. Claro, para no quedar con esa prueba así al aire, porque igual me gustaría por lo menos hacer el Sí. ejercicio y después ver. ¿Ya? Diego, en todo caso, si tú quisieras hacer la prueba, no necesariamente la otra semana, quisieras hacerla después, yo no tengo ningún problema. ¿Ya? Ya, O sea, perfecto, ahí lo voy a ver porque la próxima semana va a ser la semana del terror, así que ¿Por qué la semana del terror? tengo varias pruebas. ¿Viste? Entonces te profe. salvé. ¿Ah? Sí, es la semana del terror para muchos. Ya, ok. Qué pena, niños. Me avisan cuando tengan una semana del terror para yo también tener cuidado con no hacerles una prueba si están con terror, ¿ya? Por último se cambian o no se ve algo. Voy a pasar lista y en la medida que pase lista me dice voy a dar la prueba nuevo, ¿ya? Voy a pasar la lista. Voy a empezar con este curso, ya. Fernanda Aramayo, ¿estás? Presente, profesora. Fernanda, Sí, voy a dar la... ¿De nuevo? ¿A cuándo? Sí, la voy a dar de nuevo. Ya te voy a poner ahí amarillo. Fernanda, ¿fuiste ayer a clase con Roberto? Sí, fui en el bloque C. Perfecto.
Franco Araya, Presente, profe. Yo también quiero dar la ¿fuiste a prueba. clase ayer? ¿Fuiste a clase con Roberto? Sí, fui al bloque B. Ya, ¿y vas a dar la prueba de nuevo o no sabes? Sí, sí, la voy a dar de nuevo. Ya. Luis Abelo, Muchas gracias, profe. a ti. Luis Abelo, ya no da. Ese niño Profe. no está- Dime. ¿Va a grabar cuando pase lista? Es que Es que todavía está grabando. acá lo estoy poniendo en amarillo. Ah, no, sí, pues después me queda en amarillo y voy a anotar los nombres de los que van a dar la prueba. Eso me estás preguntando, ¿no? Es que No. todavía está grabando. No te creo. Sí. Chispas. Entonces no grabé la clase. No, sí se grabó, profe. Espera. Sí, se sigue grabó, profe. grabando. Sí se grabó. Sí, está Solo todo bien. que no ha dejado de grabar.